Noticentro 1, CMI. Alarma por denuncia. Más de 5.000 niños violados este año en el país. Padres de niños violados en Medellín confirman abusos sexuales en jardín infantil. Estupor nacional. Investigan 52 casos de niños víctimas de violencia sexual que estaban bajo custodia del ICBF. El ICBF dice que informe de medicina legal está sujeto a verificación. Violadores son bestias malnacidas, dice el presidente. Redes de corrupción en Fiscalía de Cali revela un narco que pagó a fiscales y policías. Alcalde de Cali dice que hizo lo que tenía que hacer. Alcaldesa no fue a encuentro con jóvenes de primera línea y fracasa diálogo. Magistradas votan contra Ángela Robledo y anulan su elección. Una comunidad frustra robo a una parroquia. Un minero sobrevive una semana sepultado en socavón en Sativasur, Boyacá. En el mundo, Fitch se convierte en la segunda calificadora en rebajar la nota a Colombia. Impuesto global a multinacionales, acuerdan 130 países de la OCDE. Austeridad será de 1.8 billones, revela Minhacienda. Biden visita zona de desastre y anuncia ayuda federal para afectados. Otro edificio se derrumba en Washington. 486 muertos por ola de calor en Estados Unidos y Canadá. En Cámara de los Estados Unidos acuerdan condicionar la ayuda a Policía de Colombia. Alcaldesa explica papeleta especial que se propondría en elecciones juveniles. Habla en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Cada 24 horas, 76 personas son víctimas de violencia sexual en Colombia. En los primeros 5 meses de este año hubo más de 11.000 denuncias por este tipo de delito. Los menores de edad son los más afectados. 5.000 de los casos denunciados fueron en contra de estos. La violencia sexual es uno de los delitos más frecuentes en Colombia. En pleno siglo XXI se siguen presentando aberrantes casos donde las víctimas resultan ser en su mayoría menores de edad. Cifras consultadas por este noticiero muestran un desgarrador balance y panorama. 11.513 personas víctimas de este flagelo dejan solo 5 meses de este año. Eso significa que en promedio hay 76 abusos diarios. Ya ahí de entrada tenemos un problema. Esas son las denuncias que se reciben y las que no se reciben. Entonces eso hace mucho más dramático el escenario. Los niños y niñas son los más vulnerables y es que solo entre enero y mayo se han denunciado 5.304 casos donde hay abuso de estos pequeños. En segundo lugar están los adultos, en especial las mujeres, con 3.294 víctimas y por último los adolescentes con 2.915 registros. La mayoría son familiares, desafortunadamente hermanos, papás, abuelos y tíos. Siempre creer en los testimonios de los niños y las niñas. Cuando los niños están apagados, están tristes, están aislados, se sienten solos, cambian su comportamiento, su temperamento, es una señal de alerta. La modalidad más frecuente es sin empleo de armas, 7.396 casos, con elementos contundentes 2.020, con armas blancas 440 casos, con escopolamina 290 y con armas de fuego 52 casos. Resulta que la cifra más elevada es sin armas, porque ocurre en el seno del hogar. Ahí lo que se utiliza es la coacción. Si tú llegas a decir esto, voy a matar a tu mamá. Las zonas donde más abusos se presentaron en este lapso de tiempo fue Antioquia con 1.370 casos, Bogotá con 1.364, Valle con 891, Cundinamarca 697, Bolívar 476 abusos, Atlántico 443 y el Meta con 312. Y hay indignación nacional por el caso del presunto abuso sexual de varios menores de edad por parte de un trabajador de un jardín infantil en Medellín. Los padres de varios de los pequeños revelaron el aterrador hecho.
Este es el hogar infantil de Buen Comienzo del barrio Santa Cruz, nororiente de Medellín. Allí se habrían cometido los múltiples presuntos abusos sexuales de niños. El primero en alertar fue un pequeño de tan solo 4 años que le relató a su mamá lo que ocurría y además tuvo cambios en su comportamiento. Mi niño en las noches se levantaba supremamente exaltado, como cuando uno se cae de la cama, y me abrazaba y me decía: mamá, un monstruo. Entonces yo lo abrazaba supremamente fuerte. Cuando la abuelita le iba a llevar al centro infantil, él se hacía el dormido, como con pereza de ir a este lugar, se quitaba los zapatos y decía: no quiero ir, por favor no me lleves. Que le habían tocado sus partes íntimas un amigo grande del centro infantil. Una actitud similar presentó otro niño de 4 años. Sus padres lo llevaron al hospital y médicos les confirmaron que hubo abuso. Tenía pesadillas de noche, no dormía, se orinaba en cualquier parte, comportamiento agresivo, muy distraído totalmente, antisocial. Llegó hasta la médica legista, que lo revisó lógicamente con la experiencia que ellos tienen. Y mi esposa cuenta que se puso arrozuda y le dijo: mamá, esto es muy duro, pero el niño presenta signos de abuso sexual muy evidentes. Además del dolor y la impotencia de la familia, los padres denunciaron que inicialmente la maestra hizo caso omiso. Porque la institución quiso llevar las cosas bajo cuerda. Quería pues continuar como si no hubiese pasado nada. Y la profesora Trinidad, ella desvirtuaba todo, decía: no le hagan caso, esto es en otro centro infantil, no invente rumores, el hogar sigue funcionando, traigan a sus niños. Hoy habitantes del sector, indignados y conmovidos, realizaron un acto simbólico para rechazar el presunto caso de abuso sexual. Las autoridades pertinentes en Antioquia aseguran que están investigando estos hechos para dar con los responsables de los abusos sexuales a los menores de edad en este jardín infantil. Los niños presuntamente abusados sexualmente oscilan entre los 2 y los 5 años de edad. Según denuncias de sus padres, son 14 casos en investigación y 2 confirmados. La cifra podría aumentar, pues en total en el hogar infantil tenían 72 estudiantes. El primer niño que sabemos fue hace 3 semanas que violaron, y el segundo caso de este mes, porque no sabemos de para atrás qué haya pasado, fue este lunes, ¿cierto? Y vuelvo y reitero, fue la valentía de los padres que se activó el código fucsia. Una vez se conocieron las denuncias, el programa Buen Comienzo y la alcaldía de Medellín activaron los protocolos y el código fucsia, iniciando el proceso disciplinario y luego el penal con fiscalía. El protocolo fue activado por la misma alcaldía de Medellín. En el marco de estas investigaciones, pues la Fiscalía General de la República, el Hospital Infantil y muchos otros actores de la alcaldía han estado sumándose, activándose para poder actuar bajo toda la celeridad que sea posible para capturar a quienes han cometido este delito. Buen Comienzo es un programa de la alcaldía de Medellín para atender la primera infancia. El presunto violador fue contratado por un operador como auxiliar de nutrición. El sujeto fue separado totalmente de la prestación del servicio. O sea, como Buen Comienzo le exigimos a la entidad la separación de este sujeto. O sea, no puede prestar servicio ni en ese centro ni en ningún centro donde haya atención a menores. Entes de control de la ciudad piden celeridad en la investigación. La captura y la judicialización efectiva de este infame. No merece otro nombre quien abusa de un menor o acaba con la integridad de los mismos. Del presunto abusador se conoce que tendría entre 45 y 50 años de edad. Según algunos familiares, tendría vínculos con la profesora del centro infantil. De acuerdo con un informe del Instituto de Medicina Legal, este año la entidad ha atendido a 52 menores víctimas de violencia sexual, quienes estaban bajo custodia de Bienestar Familiar. Según un reporte de Medicina Legal, este año la entidad ha atendido 6.657 casos de violencia sexual, en los cuales las víctimas son menores de edad, lo que representa que diariamente en promedio se registran 44 casos. Por edades, Medicina Legal registra que de 0 a 5 años 946 niños serían víctimas, de 6 a 11 años 2.147 y de 11 a 17 años 3.564 menores. Las regiones donde más casos de violencia sexual se registran son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Tolima.
Otro dato alarmante del informe de Medicina Legal señala que 52 menores que estaban bajo el cuidado del ICBF también serían víctimas de violencia sexual este año. Se trata de 12 niños y 40 niñas. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar advirtió que el informe de Medicina Legal está sujeto a verificación. Frente al reporte de Medicina Legal de 52 casos de presunta violencia sexual contra menores protegidos por el ICBF, Bienestar Familiar dijo hoy a través de un comunicado que esta información es preliminar y que está sujeta a verificación y cambios por actualización. Además señaló que se está verificando si en el momento de los hechos la víctima se encontraba o no con una medida de protección vigente. Bienestar Familiar recordó que para casos de abusos contra menores de edad ya existe un nuevo instrumento legal. Hay una nueva normativa que es la ley de cadena perpetua que cobija este tipo de delitos de abuso sexual o de violencia sexual contra niños y niñas. El ICBF reitera que todo caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes de Colombia es intolerable. El presidente Iván Duque calificó como bestias malnacidas a los abusadores de menores de edad y anunció que el martes firmará y pondrá en vigencia la ley reglamentaria de la cadena perpetua para quienes violen o asesinen niños, niñas o jóvenes. Desde Riohacha, donde realiza una visita oficial, el presidente Iván Duque se declaró horrorizado por las denuncias sobre 14 posibles casos de abuso sexual en un jardín infantil en Medellín. Me indigna, me duele, me genera rabia, rechazo ver ese abuso a los niños de Colombia. Y esas bestias malnacidas que cometieron esos hechos tienen que pagar toda la carga de la justicia por lo que cometieron. Por su parte, la primera dama, María Juliana Ruiz, en una declaración por redes sociales, dijo que comparte el rechazo absoluto al abuso, maltrato y violencia en contra de los niños. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía negocia un acuerdo con Juan David Rengifo, alias La R, un ex policía vinculado a la mafia en Cali, quien hablará contra 32 personas que tendrían vínculos con una red de corrupción en la Fiscalía del Valle del Cauca. Una red de corrupción en la Fiscalía de Cali llevó a un grupo de investigadores en Bogotá a indagar varios expedientes en los cuales presuntamente narcotraficantes pagaron dinero para suspender procesos y frenar capturas. Juan David Rengifo Mendoza, alias La R, fue una de las personas que pagó para frenar un caso de secuestro y homicidio. El hombre decidió colaborar con la Fiscalía para delatar a varios de los funcionarios que ayudaron a frenar su caso. Según un documento en poder de este noticiero, el hombre hablará sobre 32 personas vinculados con actos de corrupción en Cali, entre ellos otros narcos que fueron beneficiados con las decisiones. Desafortunadamente, para este proceso se habían involucrado más de 30 personas que a lo largo y ancho de estos últimos 4 años participaron en esa serie de carnaval de actos delictivos. La Fiscalía y la Defensa alias La R negocian el acuerdo y, de ser aprobado, hablaría contra 12 policías, incluido un coronel, 6 funcionarios de la Fiscalía y un juez. Está siendo testigo de cargo de la Fiscalía y ese es el compromiso, testificar y dar su aporte a verdad para que haya justicia. El proceso de negociación ya es analizado por el fiscal general, que tiene que dar el visto bueno a la negociación. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, asistió hoy al interrogatorio de la Fiscalía por sus actuaciones durante el paro nacional. Durante 4 horas, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le respondió a la Fiscalía sobre sus funciones y las manifestaciones del paro nacional. Tengo, digamos, un reporte de minuto a minuto de todo lo que hice durante cada uno de los días del paro. La diligencia se llevó a cabo por una investigación que realiza la Unidad de Derechos Humanos del ente acusador. Esta investigación no se inicia en contra del señor alcalde. En medio de la investigación se está indagando cuál fue el comportamiento del mandatario en ese periodo. Si Cali no desarrolla las actividades que hizo durante el mes de mayo, en especial, estaríamos en una guerra fratricida.
El interrogatorio todavía no finaliza y tanto Ospina como su defensa están a la espera de una nueva fecha. Fracasó el primer intento de diálogo entre la alcaldía de Bogotá y la denominada Primera Línea. Los jóvenes rechazaron la ausencia de la alcaldesa Claudia López. Claudia no vino y no respondió, ¡nos vamos! Y esto que están haciendo acá está payasada. En medio de duros reclamos, se levantaron de la mesa de diálogo los jóvenes de la denominada Primera Línea. Nosotros vamos para las calles otra vez, pero cualquier cosa que pase hoy lo hacemos responsable directamente a su merced y a Claudia López por no mostrar la cara. ¡Qué cobardes y qué vergüenza! La ausencia de la alcaldesa Claudia López en el encuentro al que asistieron cerca de 200 manifestantes calentó los ánimos. Esta gente está rabiosa hoy porque no nos cumple ni siquiera una cita. No es capaz de coger un taxi, llegar y dar la cara y de decir, sí, yo soy la que los está criminalizando. La alcaldesa nos citó y esto es una falta de respeto. Que lleguemos acá todos con toda la disposición de la vida y ella nos deje una silla vacía. Esto no fue más que una simple cortina de humo para poder atacar los puntos de resistencia. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, explicó lo sucedido y aunque no fue la alcaldesa, ratificó la voluntad de diálogo del distrito. Quien convocó al espacio por solicitud de algunos de los procesos territoriales fui yo personalmente. El día de hoy la alcaldesa estaba pendiente de cómo se desarrollaba el espacio para poder acompañarlo. Las diferencias impidieron instalar la mesa en la que participaban como garantes las Naciones Unidas y la Iglesia. Estamos aquí para apoyar, para ayudar, para crear puentes. Es incierta la fecha para un nuevo encuentro. Tras el fracaso de hoy, los jóvenes aseguran que seguirán en los puntos de protesta. Noticentro 1 CMI conoció algunos de los alcances del proyecto de ley antivandalismo que prepara el gobierno para poner a consideración del Congreso. Uno de los ejes del proyecto es la creación o modificación de delitos que permitan mayor castigo a los hechos de vandalismo y perseguir sus métodos de financiación. Busca tipificar conductas que atentan contra la manifestación pública, que atentan contra el orden público y que atentan contra el cumplimiento de las funciones públicas de seguridad. También pretende establecer una diferencia más clara entre la protesta y el vandalismo. El proyecto fue elaborado por la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, tiene un visto bueno del Ministerio de Justicia y hace 10 días fue enviado a los ministros del Interior y de Defensa para su revisión. El exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y los precandidatos presidenciales, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, rechazaron la propuesta del presidente de crear una ley para combatir el vandalismo. El exfiscal Gómez Méndez dice que todos los delitos cometidos durante las protestas sociales están tipificados en el Código Penal. Con la experiencia de ser un experto penalista, pero además de haber sido procurador general, fiscal general y ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez manifiesta que no es necesaria una ley para combatir el vandalismo porque los códigos ya tienen suficientes penas, que lo que hay es que aplicarlas. Lo que llamamos como vandalismo puede ser obstrucción de vía pública, daño en bien ajeno, hurto, lesiones personales, homicidio, daño u ofensa a servidor público. Todos esos hechos están hoy en el Código Penal, con penas que van 50 años, 30 años, 20 años. En igual sentido, coinciden los candidatos presidenciales, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Qué inoportuna resulta una ley antivandalismo cuando la situación empieza a mejorar y varios actores están dialogando. Es como si el presidente quisiera provocar más indignación y mantenerse en modo conflicto. Hay leyes suficientes, el resto es falta de liderazgo, eso es. Desde el punto de vista legal, a través de normas que yo creo que ya existen, no es necesaria una ley, y desde el punto de vista práctico, a través de la acción del Estado, controlando sin abusos de la fuerza pública y simplemente estableciendo las normas que dicta la democracia. La iniciativa, que no tiene texto definitivo aún presentado ante el Congreso de la República, será estudiada desde el 20 de julio cuando comience la nueva legislatura. El general retirado Jorge Enrique Mora aseguró que Colombia enfrenta una amenaza contra la integridad del Estado y arremetió contra los organismos de derechos humanos. El general retirado Jorge Enrique Mora, excomandante del Ejército y de las Fuerzas Militares, firmó una carta en la que asegura que en este momento no hay protestas pacíficas, sino un ataque producto de la combinación de todas las formas de lucha con el propósito de llegar al poder, aniquilando de tajo el Estado de Derecho. En la carta asegura que Colombia se halla frente a una amenaza que atenta contra la integridad del Estado, la democracia, las instituciones y el aparato productivo.
En la comunicación también ataca a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Los organismos internacionales de los derechos humanos son proclives a los agitadores, terroristas y enemigos declarados de la fuerza pública. La carta también está firmada por todos los oficiales que se graduaron junto al general Mora en la escuela militar en 1964. Y el gobierno, a través del consejero Emilio Archila, anunció que respalda la propuesta para que los jóvenes se pronuncien sobre asuntos de interés nacional en el marco de los consejos municipales de la juventud, que serán el 28 de noviembre, pero advirtió que esto no será un referendo ni tendrá carácter vinculante. Los jóvenes que vienen participando en protestas pacíficas están en diálogos con las autoridades nacionales y con la alcaldesa de Bogotá para pedir que en la elección de los consejos juveniles, el 28 de noviembre, se les permita un pronunciamiento sobre temas nacionales, iniciativa que apoya el gobierno nacional. Efectivamente, parte de las iniciativas que los jóvenes han venido planteándonos tiene que ver con que haya una especie de voto programático, que querría decir que aquellos que tienen entre 14 y 28 años no solamente elijan a sus representantes, sino que les digan a estos representantes cómo es que quieren que actúen. Nosotros algo de ese estilo lo vemos con muy buenos ojos. Pero Archila advierte que el resultado de la consulta a los jóvenes no sería de carácter vinculante, es decir, no sería obligatorio para el gobierno nacional. La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme un fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, por doble militancia. Las magistradas de la Corte votaron en contra de Robledo y anularon su elección. Al revisar una tutela presentada por la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, la Corte Constitucional confirmó la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia. Con una votación 5-4, las magistradas Cristina Pardo, Diana Fajardo, Gloria Estela Ortiz, la conjuez Ruth Estela Correa y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez votaron a favor de anular su elección. Por otra parte, el magistrado Alberto Rojas Ríos, Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares y José Fernando Reyes salvaron voto. La Corte Constitucional respaldó la decisión que anuló la resolución del Consejo Nacional Electoral, en el cual se le otorgó una curul en la Cámara de Representantes a Ángela María Robledo, indicando que debió haber renunciado al Congreso un año antes de inscribirse a la vicepresidencia. Por su parte, el Consejo de Estado tumbó la elección del gobernador de La Guajira, Nemesio Royce, por doble militancia también. Con una votación 3-1, La Guajira se quedó sin gobernador. Según la demanda, siendo candidato de la coalición Un Cambio por La Guajira, apoyó y ayudó al candidato para la alcaldía de Uribia, Anel Cujía Mendoza, por el Partido Liberal, y al candidato de la alcaldía de Riohacha, Euclides Manuel Redondo, por el Partido de Reivindicación Étnica, quienes no hacían parte de la coalición del gobernador. Una acción mezquina, cuando los contradictores no pueden ganar en las urnas, terminan haciéndolo a través de demandas y llevándose por delante la voluntad mayoritaria del pueblo. Aunque en el Consejo de Estado había una división porque 2 magistrados votaron a favor de anular la elección, Rocío Araujo y Carlos Moreno, y 2 en contra de la ponencia, Lucy Janet Bermúdez y Luis Alberto Álvarez, el conjuez José Rodrigo Vargas desempató la decisión, votando el día de hoy a favor de tumbar la elección del gobernador. En Dos Quebradas, Risaralda, la comunidad impidió que un grupo de delincuentes robaran la iglesia de la población. Con una comunidad enojada y agresiva, buscando un escarmiento, con eso se encontraron 6 delincuentes que ingresaron a la casa cural de la iglesia del barrio Santa Isabel en Dos Quebradas y Risaralda. Intimidaron con armas de fuego al padre y a las personas que lo acompañaban con el fin de hurtarle el dinero que tenía en su poder. Los vecinos de la iglesia se percataron de la acción de los delincuentes y mientras informaban a la policía, tomaron la justicia por su cuenta y sorprendieron a varios de los asaltantes. Incluso les quemaron una de las motos en las que se movilizaban. Sí, ya había como una sospecha desde horas de la mañana de lo que pasaba un carro en la moto muy constantemente y había como una especie de sospecha y la comunidad me colaboró y todos nos unimos. La policía tuvo que intervenir y evitar que en medio de las agresiones los delincuentes sufrieran heridas de consideración. La policía detuvo a 6 asaltantes, recuperó el dinero hurtado y se incautó de armas de fuego y traumáticas que tenían los delincuentes.
Mucha atención, esta noche fue rescatado con vida un minero que había quedado atrapado en un socavón el sábado. El equipo de salvamento minero de la Agencia Nacional Minera lo encontró consciente luego de 6 días de permanecer atrapado por un derrumbe en una mina de carbón en Sativa Sur, Boyacá. El trabajador, quien presenta signos vitales estables, es llevado a Duitama, donde le realizarán exámenes de rigor. El otro trabajador que permanecía en la mina fue hallado sin vida. Colombia reportó un repunte en las últimas 24 horas de contagios con COVID-19, mientras que las muertes disminuyeron. Inicia el mes de julio y no ceden los contagios ni las muertes por COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó este jueves que otras 593 personas murieron a causa del contagio con COVID-19. Con esta cifra, Colombia llega entonces a 107.137 muertes. Los contagios también aumentaron a 28.315. En su mayoría se presentaron en Bogotá, con más de 11.000, en Antioquia y en el departamento del Valle. Los contagios activos a la fecha suben a 185.742. Han contraído el coronavirus COVID-19 un total de 4.269.297 colombianos. Los recuperados también aumentaron, en este momento 3.964.074. Ahora hablamos de la curva de contagio en los últimos 4 días. El pasado 28 de junio, 28.478 casos, 648 muertes. El 29 de junio, 25.880 casos, 608 muertes. El pasado 30 de junio, 27.908 contagios y 610 muertes. Hoy Colombia registró 28.315 casos y 593 muertes. Desde mañana y durante todo el puente festivo, el departamento de Boyacá tendrá toque de queda y ley seca para reducir el ritmo de propagación del COVID. La gobernación de Boyacá decretó para este fin de semana y puente festivo toque de queda y ley seca debido a las elevadas cifras de contagios por COVID-19 en los últimos 15 días y sobreocupación de camas hospitalarias. Viernes, sábado, domingo y lunes, que es festivo, todos los días hay restricción a la movilidad, hay toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Esta semana el Instituto Nacional de Salud reportó 1.200 casos positivos en un día, la cifra más alta de contagios en Boyacá. Infortunadamente, también esta semana se llegó a los 2.000 fallecimientos por COVID-19 desde que inició la pandemia. Presidente Iván Duque destacó el gesto hacia Colombia de parte de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, tras el arribo al país de la donación de 2.500.000 vacunas contra el COVID. En la base militar de Catán, el presidente Iván Duque recibió hoy las 2.500.000 vacunas donadas por el presidente Joe Biden y que llegaron en el avión Júpiter de la FAC, en lo que el gobernante colombiano dijo es una demostración de la fuerte alianza de Colombia y Estados Unidos. Yo quiero también expresar que con el presidente Biden nos une el deseo de fortalecer la búsqueda de inmunidad colectiva frente a esta pandemia. El agregado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mark Wells, dijo que la pandemia se combate entre todos. El presidente Biden ha dicho que Estados Unidos se ha comprometido a servir de arsenal global de vacunas para ayudar a acabar con la pandemia en todo el mundo. Estas vacunas serán especialmente para personas mayores de 50 años. Vamos a ponerle un reto a las ciudades y departamentos del país para que vacunen especialmente a la población mayor de 50 años. Además, habrá un lote de 1 millón de vacunas Janssen para los municipios menores de 10.000 habitantes. En Bogotá, en los centros de vacunación, se reactivó la aplicación de la segunda dosis del biológico de Pfizer. Hoy en los puntos de vacunación de Bogotá se registraron largas filas, especialmente de personas que estaban esperando su segunda dosis. Se han aplicado más de 18 millones de vacunas y hay más de 6.700.000 personas con la segunda dosis. Esto representa un 13% de la población. Para lograr la llamada inmunidad del rebaño, el país necesita que se vacune mucho más del 70% de su población. Dada la emergencia de nuevos linajes con mayor contagiosidad, es probable que el número de personas necesarias a vacunar deba ser mucho mayor.
Hay investigadores que hablan de 90%. En este, que es uno de los principales puestos de vacunación en la carrera 30 en Bogotá, se informó que esta semana solo se aplican primeras y segundas dosis con cita previa. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. En la población de Piojó, en el Atlántico, arrancó la vacunación para mayores de 12 años. Los niños mayores de 12 años en el municipio de Piojó, en Atlántico, fueron los primeros en beneficiarse en esta campaña masiva que inició en el departamento. Para ellos será volver a la normalidad y alistarse para la actividad académica que iniciarán en 15 días. Para poder viajar con mi familia, para regresar al colegio y poder salir sin problema. Por tener menos de 10.000 habitantes, la cabecera municipal y los 3 corregimientos de Piojó quedaron incluidos en la unificación de etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Estamos vacunando población desde los 12 años en adelante, como está dispuesto ya dentro del plan de vacunación, que es población susceptible de poderse vacunar. Se aspira a vacunar en Piojó en los próximos 15 días a 5.200 personas. La agencia Fitch rebajó la calificación a la economía colombiana, le quitó el grado de inversión. Esta decisión se suma a la que en el mismo sentido tomó hace unas semanas la calificadora Standard & Poor's. La noticia la reveló la agencia estadounidense Bloomberg con un artículo titulado Fitch reduce a basura a Colombia después de que se archivara el plan para aumentar los impuestos. En él, confirma que Fitch no solo bajó la calificación a Colombia, sino que afectó su grado de inversión. Fitch redujo la calificación de la deuda en moneda extranjera a largo plazo de Colombia a BB positivo, un nivel por debajo del grado de inversión de BBB negativo. Además, Bloomberg afirma que con esto, el grado de Colombia fue rebajado a basura. La calificación crediticia de Colombia fue rebajada a basura por Fitch Ratings, luego de que la perspectiva de la deuda de la nación empeoró. Por su parte, Fitch explicó la causa de su decisión. La rebaja refleja el deterioro de las finanzas públicas con grandes déficits fiscales en 2020-2022, un nivel de deuda pública en aumento y una menor confianza en la capacidad del gobierno para colocar la deuda en una trayectoria descendente de manera creíble. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, indicó que la decisión de Fitch obliga a acelerar la presentación y aprobación de la reforma fiscal. Para el jefe de la cartera de Hacienda, José Manuel Restrepo, la decisión de la calificadora obliga a Colombia a agilizar el trámite de la reforma fiscal en el Congreso de la República y seguir trabajando en los consensos. Nos obliga a seguir en la línea que hemos venido desarrollando de presentar un consenso a través de un proyecto de inversión social que logra recursos que garanticen la estabilidad social, la estabilidad de las finanzas públicas y el crecimiento de la economía, y que será presentado en las próximas semanas al Congreso de la República. El funcionario señaló que el crecimiento de la economía será fundamental para recuperar la estabilidad de las finanzas públicas. Pese a la decisión de la agencia de riesgo, se destacan los avances de Colombia en esta materia. Entre otras, la agencia Fitch Ratings destaca algunos avances importantes también de nuestra economía. Reconoce que la expectativa de crecimiento de Colombia ya no será del 4.9, sino del 6.3% para ellos. La decisión de Fitch se suma a la baja de grado de inversión de Standard & Poor's hace un par de semanas. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó por qué la decisión adoptada por la calificadora Fitch es una mala noticia para Colombia. El exministro de Hacienda calificó como una mala noticia la decisión de Fitch de rebajar la calificación soberana de Colombia y señaló que la situación invita a alinear las estrategias en materia fiscal. Necesitamos producir reformas, necesitamos poder tomar decisiones, necesitamos consenso, necesitamos acuerdos, necesitamos pasar la página de la división y la polarización. Sectores reaccionaron. Colombia enfrentará costos de endeudamiento más altos y tendrá un impacto negativo sobre la tasa de cambio, es decir que nuestra moneda valdrá menos y por lo tanto veremos incrementos en los costos de los bienes extranjeros y las importaciones. Se pide agilizar la reforma fiscal ante el Congreso de la República. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, llegó a un acuerdo para implementar un impuesto global a multinacionales que presten servicios digitales. En un acuerdo histórico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual hace parte Colombia, avaló la implementación de un impuesto global a las multinacionales que prestan servicios digitales en el mundo.
De esta manera, el organismo de buenas prácticas acogió la propuesta que en su momento hizo el G7 para buscar mecanismos de contribución a compañías y sobre todo plataformas que sacan rentabilidad en varios países, pero solo efectúan impuestos en uno. El acuerdo estableció una tarifa entre el 10 al 15%, la cual se irá revisando en próximos meses, ya que cada país tiene una legislación tributaria diferente. La contribución solo se efectuará para multinacionales con ingresos superiores a los 20 billones de dólares anuales. Ninguna empresa colombiana está en dicho rango de ganancias, pero sí extranjeras que ya prestan servicios representativos en transporte, televisión digital y digitalización. El gobierno empezará un trabajo hasta octubre en el que se evaluarán las nuevas condiciones y si se requiere hacer cambios en el estatuto tributario con el nuevo impuesto global. La Cámara Automotriz de la ANDI y FENALCO reportaron un crecimiento del 53% en las ventas de vehículos en el primer semestre del año. De acuerdo con el informe de la ANDI y FENALCO, las ventas de vehículos durante el primer semestre del año crecieron y alcanzaron 111.011 unidades frente al mismo periodo del año anterior, cuando registraron 72.297 unidades, lo que significó un alza de 53,5%. Seguramente sacrificando márgenes, seguramente haciendo promociones, en fin, como lo ve uno en la prensa. El segmento que más vendió fue el de vehículos y las ciudades con mayor crecimiento fueron Bogotá, Medellín y Cali. Tenemos que estar atentos a dos principales condiciones que afectan este segundo semestre y el primero del 2022. Se espera terminar el año con 220.000 unidades vendidas, con un crecimiento del 17%. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reveló que el plan de austeridad que prepara el gobierno permitirá un ahorro de 1,8 billones de pesos anuales. Durante el foro económico convocado por la Cámara de Comercio Colombo-Americana, el gobierno insistió que la reforma fiscal irá acompañada de un plan de austeridad, el cual se calcula en 1,8 billones de pesos anuales. Estamos hablando de cerca de 1,8 billones de pesos anuales en la apuesta de austeridad en gasto público, llegando a casi el 3% del Producto Interno Bruto en un periodo de tiempo. El funcionario explicó que se congelarán los salarios y habrá reducción en gasto. Limitando el crecimiento de la burocracia, limitando la masa salarial, por ejemplo, congelada por un periodo de 10 años, restringiendo los cambios en planta de personal, optimizando temas de pagos de horas extras, siendo más eficiente en la adquisición de equipos, de vehículos. El Ministerio de Hacienda espera tener una reforma aprobada en agosto. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,93% a 1.260 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 3,56% a 2.819 pesos. La acción de Celsia fue la que más bajó, con una pérdida de 1,98% a 4.166 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,56% a 2.819 pesos. El gobierno nacional anunció las nuevas regiones que ya quedaron libres de fiebre aftosa. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, señaló que Arauca, Boyacá y Casanare recuperaron ese estatus gracias a las medidas adoptadas que fueron avaladas por la Organización de Sanidad Animal. Con ello, Colombia potencializa sus exportaciones de carne bovina. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.775 pesos con 53 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.640 pesos y la venden entre 1.690 pesos. Un euro cuesta 4.477 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.56. El azúcar se transó en 17,93 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74.96. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $75.56. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.819 pesos. El Congreso de Estados Unidos aprobó en primera instancia un proyecto de ley en el que por primera vez condiciona la entrega de los recursos que se autorizan para la Policía Nacional de Colombia.
Son 461 millones de dólares los que componen el paquete de recursos que el Congreso estadounidense planea entregar a Colombia en el año 2022. Así se aprobó en una primera instancia en la Cámara Baja y aunque aún falta todo el trámite, por primera vez se condiciona la entrega de los recursos que se autorizan para la Policía Nacional. Esto en medio de la fuerte presión liderada por el congresista demócrata Jim McGovern, un duro crítico del gobierno de Iván Duque y quien reiteró su pedido de cortar los fondos por los abusos policiales en medio del paro nacional. And what is our responsibility here in the United States? How can we make sure that we are part of the solution, not part of the problem? I and many of my colleagues have already called for the suspension of U.S. direct assistance to Colombia's National Police until we see judicial accountability for police brutality. Del presupuesto total de 461 millones de dólares, 13 millones se destinarán para las fuerzas policiales, pero su desembolso dependerá de una certificación del Departamento de Estado en la que se confirme que el país está investigando y castigando a uniformados implicados en violaciones de derechos humanos, una condición que ya existía en el caso de los recursos para el ejército. Un artículo de la revista The Economist indica que el COVID-19 interrumpió la educación en una escala nunca antes vista. Según el análisis, Colombia es la segunda nación con más días de clases perdidos en secundaria y registra los peores resultados de lectura en las pruebas PISA. El COVID-19 y el cierre de los colegios que obligó a los maestros a cambiar al aprendizaje remoto en cuestión de días, provocó que para mediados de abril de 2020, más del 90% de los estudiantes del mundo estuvieran fuera de sus aulas. Sin embargo, la paralización de la educación presencial no fue igual para los países más ricos frente a los países más pobres. De hecho, según un listado publicado en un artículo de la revista The Economist, se alerta que el COVID-19 interrumpió la educación en una escala nunca antes vista, mientras Colombia no sale muy bien calificada y de hecho es la segunda nación con más días de clase perdidos en secundaria, con casi 150 jornadas de cierre durante 2020 y solo es superado por Costa Rica. Además, es el país con peores resultados de lectura en las pruebas PISA. El presidente Joe Biden visitó en la Florida la zona donde colapsó uno de los edificios del condominio Champlain Towers y anunció ayuda federal para los afectados. Las autoridades de Miami-Dade están evaluando demoler lo que queda del edificio debido a su inestabilidad. Luego de casi 15 horas de suspendidos los trabajos de rescate en el condominio Champlain Towers, tras el desplome de 12 pisos de una de las construcciones, las autoridades anunciaron la reanudación de las tareas, pero aún persiste la alerta por el peligro del colapso del edificio que quedó en pie. Temen por la estabilidad de la torre y esperan las recomendaciones de los ingenieros para evaluar cómo continuar, pues además están considerando una demolición de lo que queda de la construcción. Resumed our search and rescue efforts, and I have to tell you that our firefighters looked really excited to get back out there. This was following the recommendations of our structural engineers. They had taken the time to study the conditions to make sure things were safe. Entre tanto, el presidente estadounidense Joe Biden y su esposa Jill viajaron al lugar donde se derrumbó el edificio y que ha dejado hasta el momento al menos a 18 personas muertas y 140 desaparecidas. El mandatario agradeció el esfuerzo de las autoridades y de los rescatistas y prometió ayudas al Estado y a las familias de las víctimas de parte del gobierno federal. We decided to cover, for example, 100% of the search and rescue cost for the first 30 days. And FEMA is going to provide temporary housing and other urgent needs for the survivors. The State Department is expediting visas for family members from other countries, and there are from Latin America, South America, Europe, Israel. And I want to give a special shout out to the first responders. Además, en las últimas horas se conoció de un video grabado minutos antes del desplome por una pareja que se alojaba frente al condominio. En él muestran escombros y agua cayendo del techo del estacionamiento subterráneo y se escucha a la pareja intentando convencer a los residentes para que evacuaran el edificio. Y hoy fue noticia en Estados Unidos el colapso de otro edificio, esta vez un edificio en construcción en Washington, la capital del país. El hecho dejó al menos 5 trabajadores heridos, quienes fueron rescatados de los escombros. Apenas pasó una semana desde la tragedia que sacudió a Miami para que se volviera a registrar otro derrumbe de un edificio en territorio estadounidense.
Esta vez ocurrió en la ciudad de Washington, D.C., la capital del país norteamericano, donde colapsó la estructura de una obra en construcción. Varios de los trabajadores resultaron heridos tras quedar atrapados bajo los escombros, aunque fueron retirados por los equipos de búsqueda y rescate que llegaron al lugar casi de forma inmediata. Y aunque las autoridades aún no saben qué causó el colapso, hubo una fuerte tormenta pasando por el área antes del siniestro. Más de 480 personas han muerto en Canadá y en Estados Unidos de manera súbita por complicaciones de salud provocadas por la inclemente ola de calor, que además ha provocado incendios en ambos países. Millones de personas continúan bajo alertas de calor por quinto día consecutivo en el oeste de Canadá y el noreste de Estados Unidos, donde los termómetros marcan máximos históricos. Las autoridades canadienses elevaron a varios centenares el número de muertes causadas por la ola de calor extrema sin precedentes. En la localidad de Leeton, que estableció el récord de temperaturas al superar los 49 grados centígrados, cientos de personas tuvieron que ser evacuadas por un incendio. El número de muertes repentinas de canadienses se ha disparado a más de 400, el triple de lo que es normal en esta fecha. Y también se han presentado temperaturas inusualmente elevadas por encima de los 47 grados en el oeste de Estados Unidos, donde se cuentan al menos 86 muertos. En Canadá aseguran que el número es preliminar y que es muy probable que sigan aumentando en los próximos días, porque la mayoría de los fallecidos eran personas que vivían solas en viviendas con poca ventilación. Una comisión especial del Congreso de Estados Unidos investigará el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021. La Cámara Baja del Congreso aprobó la creación de esta comisión luego de que los republicanos bloquearan que se hiciera una investigación independiente. El nuevo organismo se encargará de investigar e informar los hechos y circunstancias, las causas también vinculadas al ataque de terrorismo interno. La Agencia Europea de Medicamentos aseguró que todas las vacunas aprobadas en el viejo continente protegen contra todas las variantes del COVID, incluso la Delta, y pidieron acelerar las campañas de vacunación. Justo cuando los casos de COVID-19 en Europa han vuelto a aumentar desde la semana pasada tras 10 semanas de retroceso, la Agencia Europea de Medicamentos asegura que las 2 dosis de las vacunas de Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca y la unidosis de Johnson & Johnson parecen proteger de manera eficaz contra la variante Delta del coronavirus, que es muy contagiosa y que se expande rápidamente. That the 4 vaccines that are approved in the European Union are protective against all strains that are circulating in Europe, including the Delta variant. La EMA pide además acelerar la vacunación de los grupos vulnerables ante la amenaza de esta variante que calcula será predominante en agosto con cualquiera de los inmunizantes aprobados en Europa. Y el certificado sanitario adoptado por los países de la Unión Europea, expedido para darle un nuevo vigor a la industria turística, entró hoy formalmente en vigor. El documento es un código QR que se puede almacenar en un teléfono o imprimir y que certifica que el portador ha sido completamente inmunizado con una de las vacunas aprobadas en la Unión Europea, o que dio negativo en un examen reciente, o que ya goza de inmunidad por haber superado la infección. Un jurado en Manhattan acusó a la organización Trump de delitos fiscales. El exmandatario aseguró que estos cargos tienen motivaciones políticas, mientras que el director financiero de la organización, también acusado por delitos fiscales, se entregó, pero se declaró no culpable. La compañía de Donald Trump y su director financiero, Allen Weisselberg, fueron acusados formalmente de cargos que derivan de una investigación en Nueva York sobre los negocios del expresidente, quien aseguró que detrás de esto hay motivaciones políticas y acusó a los fiscales de dividir al país. Por su parte, Weisselberg, quien ha servido a la familia Trump lealmente por 40 años, se entregó a las autoridades tras ser imputado y se declaró no culpable de los cargos. Son acusados de presunta evasión de impuestos a través del uso de beneficios por la compra de apartamentos y por matrículas en escuelas privadas, para encubrir primas y otras bonificaciones a sus directivos, de manera que éstas no fueran declaradas a la Oficina de Impuestos. Un grupo de más de 120 personas presentó un súper pedido de impeachment para el presidente Jair Bolsonaro en Brasil, acusado de una veintena de cargos en medio de denuncias de corrupción vinculadas a la compra de vacunas contra el coronavirus. Se requiere el voto de al menos 342 diputados para avanzar con el proceso, y es probable que un bloque de partidos al que pertenecen los presidentes de la Cámara de Diputados bloquee nuevamente cualquier proceso de impeachment.
La policía de Grecia es objeto de burlas por un percance con un Picasso que fue recuperado casi una década después de que fuera robado de la Galería Nacional. En el evento convocado para anunciar la recuperación de la obra, dejaron caer el cuadro, que data de 1939. Se llama Cabeza de Mujer. Luego del percance, las autoridades aseguraron que la obra está en buenas condiciones. Señora alcaldesa de Bogotá, doctora Claudia López, muy buenas noches. Señora alcaldesa, ¿qué hacer con el ESMAD de Bogotá? Con el ESMAD en Bogotá y en todo el país en general, un tema que con razón reclaman sobre todo los jóvenes de nuestra ciudad, es una reforma profunda a la policía, que como conversábamos tal vez hace algunas semanas, Yamid, a la policía hay que cambiarla para mejorarla. Como conversábamos hace unas semanas, 60 años de conflicto armado dejaron una policía muy militarizada, que tiene toda suerte de protocolos y demás, pero yo creo que aquí realmente hay una reforma profunda de transformación de la policía para que sea una policía más civilista, más garantista, con mejor reclutamiento de las personas que ingresan, también con mejores oportunidades de ascenso. Es increíble la cantidad de personas que entran a la policía y no tienen ninguna posibilidad de ascender. De manera que yo sí creo que un tema pendiente del país es lograr hacer una reforma de la policía que la fortalezca como una policía civilista, ciudadana, garantista, y esa es sin duda una tarea que tendrá que acometer el gobierno nacional. Pero la opinión pública, alcaldesa, ve a veces cierta confrontación entre usted y la misma policía. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que ocurre? No, con la policía no, con la violación de derechos humanos que hacen algunos miembros de la policía. Tú has visto Human Rights Watch, la CIDH, los mismos organismos nacionales, la cantidad de abusos. Así como ha habido vandalismo de algunos manifestantes, también es evidente que ha habido abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de algunos miembros del ESMAD. Ayer en Suba, 3 miembros del ESMAD fueron suspendidos porque agredieron a varios jóvenes y a 3 periodistas. Eso es inaceptable en cualquier democracia. De manera que con la policía hay que trabajar para mejorar la seguridad ciudadana, sin duda, pero cualquier violación de derechos humanos, cualquier abuso de autoridad, por supuesto tiene que ser denunciado y sancionado, como se hizo el día de ayer, suspendiendo inmediatamente a esos miembros del ESMAD, iniciando un proceso de sanción, porque cualquier democracia que se respete tiene que proteger a sus ciudadanos y actuar bajo la ley, no abusando de la ley y violando los derechos humanos. Ese es un tema que ha surgido con mucha crudeza en este paro nacional, porque es evidente que así como ha habido vandalismo y abuso de algunos ciudadanos y manifestantes, también ha habido abusos de derechos humanos del ESMAD, y ambas cosas deben ser sancionadas por la Fiscalía y por las autoridades. Ahora, señora alcaldesa, miren, ¿a qué se debe ese distanciamiento que ha ocurrido en las últimas horas entre usted y el Centro Democrático, el uribismo? No, no creo que sea un distanciamiento. Yo nunca he sido especialmente cercana al uribismo. Simplemente he reiterado un llamado, la verdad, porque lo que está pasando en las últimas semanas, sobre todo que hemos visto ese deterioro en algunos puntos de la ciudad, el grueso de la ciudad puede trabajar, movilizarse, pero hay ciertos focos en Usme, en Suba, donde hay una radicalización, porque a ambos extremos de la política, el uribismo insiste en estigmatizar a toda la juventud como terrorista, decir que lo que se necesita pues es simplemente desconocer las causas sociales, que como tú bien decías al principio, aquí hay pobreza, hay desempleo, la razón del descontento social es legítima y lo que tenemos que producir es reformas y oportunidades concretas de empleo, de educación, de emprendimiento para salir adelante. Pero por otro lado, también desde el petrismo hay cierta radicalización de muchos jóvenes que terminan cometiendo violencia. Por eso mi llamado, Yamid, y lo quiero reiterar, es desde la alcaldía seguiremos trabajando en generar empleo, oportunidades, educación, construir la primera línea del metro, sacar adelante la segunda, sacar adelante colegios, parques, oportunidades, trabajar de la mano con los empresarios para generar empleo. Pero lo que sí le pedimos al uribismo y al petrismo es que adelanten su campaña de una manera serena, sin radicalizaciones que terminen motivando e incitando más tensión y más violencia en nuestra ciudad. ¿Y por qué, señora alcaldesa, ese
choque de opiniones con la derecha del udismo y con la izquierda de la Colombia humana, del doctor Petro? Pues porque lo que hemos visto es que hay una gran radicalización de los unos y los otros. Entonces, para los unos, los jóvenes son terroristas. Para los otros, toda la policía es asesina. Y en esa tensión generan una radicalización que termina produciendo o abusos de algunos miembros del ESMAD o violencia y vandalismo de algunos jóvenes. De manera tal que, ya mire, esto no es nuevo. En la historia de Colombia, la radicalización política y el extremismo político ha terminado en violencia. Hace 60 años eran liberales contra conservadores. No puede ser que ahora va a ser pues uribismo contra petrismo y que así nos van a tener un año de campaña. Este país necesita salir adelante. Bogotá y Colombia están pasando por una gran crisis social, una gran crisis económica, una gran crisis de pandemia. No puede ser que ahora la campaña pues va a ser peor que la pandemia. Un poquito de mesura. Nosotros trabajamos todos los días para generar educación, empleo, oportunidades, salvar empresas, generar empleo y el empresariado también, para que los políticos lo único que tienen que aportar es un poquito de mesura para llevar su campaña. Creo que todos podemos contribuir a que la ciudad y el país salgan adelante de esta muy difícil situación que ha generado la pandemia. Mi pregunta final, señora alcaldesa. A fin de año, como usted bien lo sabe, va a haber elecciones para jóvenes entre los 14 y los 28 años. Dicen, hay versiones, hay rumores, que usted estaría pensando en proponer una 7ª papeleta. ¿Eso es cierto? Hoy justamente, Yamit, estuve reunida con el registrador, porque yo sí creo que la elección de los consejos de juventud es una muy buena oportunidad para que los jóvenes canalicen sus demandas, sus propuestas, su representatividad, su deseo de participar en lo público a través de esa elección. Esa elección será en noviembre y muchas mesas de diálogo de los jóvenes, no yo, de los jóvenes, pues están buscando maneras de expresarse, de manifestar sus agendas, sus propios temas. Los jóvenes tienen temas ambientales, tienen temas de reforma política, tienen temas de reforma a la policía, sin duda, tienen temas de educación, de empleo, de manera que yo sí creo que lo que propongan los jóvenes para fortalecer el proceso de los consejos de juventud y para sacarlo adelante, para hacer conocer su voz y sus propuestas, pues de mi parte bienvenida. Como te digo, esta mañana estuvimos reunidos con el registrador porque queremos lanzar una gran campaña, invitar, socializar, hacer pedagogía para que ese se vuelva un canal de expresión y de representación política de nuestros jóvenes muy importante. ¿Pero sí es algo así como la 7ª papeleta o no? No, la elección de los consejos de juventud es una institución. Hay jóvenes que quisieran usar esa ocasión para validar sus agendas y hacer propuestas. Ya veremos, digamos, ellos mismos cómo lo proponen. Para lo que los jóvenes propongan, para hacer valer su voz y su propuesta, yo estaré siempre dispuesta a escucharlos y a facilitar los canales de representación y expresión pacífica y con energía de nuestros jóvenes, pero siempre pacífica. Señora alcaldesa, doctora Claudia López, muchísimas gracias por haber aceptado su invitación. Un abrazo, Yamil. Muchas gracias a todos y a Bogotá. Gracias. Estamos pasando por una época difícil, pero vamos a salir adelante. Muchas gracias a todos. Así es, sí, señora. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.